¿Habéis oído hablar de aquel médico que, a los 12 años, ya recitaba el Corán de memoria y, a los 16, superaba a todos sus maestros? Hoy, en el canal Biografías Nocturnas, nos sumergiremos en la asombrosa vida de Avicena, un genio cuyas obras aún se estudian en universidades de todo el mundo. Preparaos para relajaros y emprender un viaje a través de los siglos, para conocer al hombre al que llamaron el príncipe de los médicos y el segundo Aristóteles. Cerrad los ojos, respirad hondo, y empecemos nuestro viaje a las profundidades de la biografía de Avicena. Avicena, un camino hacia la eternidad. Imaginad un mundo de hace 1000 años, olvidando las modernas metrópolis, la luz de las lámparas eléctricas y el parpadeo de las pantallas. Transportémonos mentalmente a finales del siglo X, al ardiente corazón de Asia Central. Mientras Europa aún dormitaba en la penumbra de la temprana Edad Media, Oriente ardía con el fuego de la Ilustración. Era la edad de oro del Islam, cuando la tinta del erudito se veneraba por encima de la sangre del mártir. Nos encontramos en el estado de los Amánidas, en tierras más allá del río, bañadas por las aguas del Amu Daria y el Sir Daria. Aquí, en este hervidero de culturas, donde se entrelazaban las tradiciones persas, la fuerza túrquica y la erudición árabe, nació en el año 980, en un pequeño pueblo llamado Afsana, cerca de la brillante Bujará, un hombre destinado a convertirse en un titán del pensamiento. Su nombre era Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina, aunque el mundo lo recordaría por su nombre latinizado, Avicena. Pero para nosotros, que seguimos sus pasos hoy, él seguirá siendo el Sheikh ar-Rais, el jefe de los instructores. La historia de Avicena no es solo la biografía de un médico o un filósofo. Es una saga sobre la soledad del genio, sobre las andanzas, sobre los ascensos a las cimas del poder y las caídas en la mazmorra, sobre la búsqueda de la verdad, que no cesó ni por un instante, ni siquiera en sus días de curación ni en la sucesión de banquetes vicidales. Empecemos por el principio. El padre de nuestro héroe, Abdallah, era un hombre respetado y, lo que es más importante, instruido. Provenía de Balj, una antigua ciudad famosa por sus sabios. Al llegar a Bujará, la capital de los Amánidas, ocupó el cargo de funcionario encargado de las finanzas y la recaudación de impuestos en uno de los pueblos. Abdallah era ismailí. Este es un detalle importante, ya que los ismailíes de la época representaban una élite intelectual, una hermandad secreta, absorta en la filosofía, la numerología y la búsqueda de significados ocultos en los textos sagrados. En la casa del padre solían reunirse personas que no discutían los precios del grano, sino cuestiones del alma, la razón y la emanación de la luz divina. El pequeño Hussein creció absorbiendo estas conversaciones con la leche materna de la bella Citara, cuyo nombre significaba estrella. Ya en su primera infancia quedó claro que este niño no era como los demás. Mientras sus compañeros jugaban en el polvo o medían sus fuerzas luchando con espadas de madera, Hussein hacía preguntas que desconcertaban a los ancianos de barba blanca. Cuando la familia se mudó a Bujará, la perla de Oriente, la ciudad de las cúpulas y los miles de poetas, el padre contrató a los mejores maestros para su hijo. Y aquí, imaginad la escena,
un niño que aún no tiene 10 años ya recita de memoria todo el Corán, y no solo conoce el texto, sino que comprende las sutilezas de la gramática, la retórica y la literatura. La gente venía a escuchar su lectura, asombrada por la sabiduría impropia de su edad que brillaba en sus ojos. Pero la teología fue solo el comienzo. El padre, al ver la insaciable sed de conocimiento de su hijo, lo envió a estudiar aritmética con un vendedor de verduras. Sí, habéis oído bien. En aquella época, el conocimiento no estaba encerrado en las universidades. El vendedor de verduras dominaba la cuenta india, la que ahora llamamos números arábigos, mejor que muchos académicos. Hussein absorbió estos conocimientos al instante. Luego, un erudito errante, Abu Abdallah an-Natili, apareció en su casa. Se hacía llamar filósofo, y el padre de Avicena, complacido, lo acogió en su casa, esperando que se convirtiera en un maestro digno para el joven talento. Comenzaron las lecciones de lógica. Desglosaron la Isagoge de Porfirio, una introducción a la lógica de Aristóteles. Y aquí ocurrió un percance que Avicena describiría más tarde en su autobiografía con una ironía no disimulada. El maestro explicaba las reglas, y el alumno comenzaba a analizar estas reglas tan profundamente, encontrando matices y contradicciones que el maestro ni siquiera sospechaba. Muy pronto, los papeles cambiaron. El niño comenzó a explicar al maestro los pasajes complejos de la lógica. an-Natili debió sentirse extremadamente incómodo, pero honra a quien honor merece, reconoció la superioridad de su alumno. Le dijo al padre, tu hijo no debe dedicarse a nada más que a la ciencia. Es un recipiente que debe llenarse de sabiduría, porque no tiene fondo. A los 14 años, Insina ya había superado a sus maestros. Se sumergió en el estudio independiente de las ciencias, la geometría de Euclides fue leída, la astronomía fue dominada, el Almagesto de Ptolomeo se convirtió en su libro de cabecera. Pero el principal reto seguía siendo la metafísica. Aquí llegamos a uno de los episodios más conocidos de la vida de Insina, que nos enseña la perseverancia. El joven genio tomó en sus manos la metafísica de Aristóteles, una obra compleja, abstracta, que habla de las causas primeras del ser. Insina la leyó y no entendió el significado. La leyó de nuevo, en vano. Las palabras eran comprensibles, la gramática clara, pero la esencia se le escapaba. Había leído aquel libro 40 veces, lo conocía de memoria, podía citar cualquier página, pero, como él mismo confesaba, no alcanzaba a comprender su propósito. La desesperación se apoderó del joven. Le parecía que su mente se había estrellado contra un muro infranqueable, que aquel libro era inasible. Decidido a rendirse de una vez por todas, y sumido en tal abatimiento, se encaminó al mercado de libros de Bujará. Las hileras de puestos de libros eran un punto de encuentro, y el joven intelectual, al pasar, escuchó como un mercader lo llamaba, muchacho, compra este libro. Su dueño, un hombre íntegro, tiene una necesidad, y lo está rematando por 3 dirhams. Insina hizo un gesto de desdén, ¿para qué quiero libros inútiles? Tómalo, no te arrepentirás, insistió el vendedor. Insina lo compró.
Era un tratado de Abu Nasr al-Farabi, titulado Sobre los fines de la metafísica. Al-Farabi, a quien llamaban el segundo maestro, el primero era Aristóteles, era la mente más brillante de la generación anterior. Insina llegó a casa, abrió el tratado, y de pronto, un velo cayó de sus ojos. Al-Farabi le había dado la clave para comprender a Aristóteles. Lo que antes era oscuro y confuso, se volvió claro como la luz del día. Una alegría inmensa inundó a Insina. En agradecimiento a Alá por esa revelación, distribuyó una generosa limosna entre los pobres. Este momento es importante no solo como un dato biográfico, nos muestra que incluso los genios más grandes necesitan mentores, aunque sea a través de los libros. A los 16 años, Insina sintió que la filosofía, la lógica y las matemáticas eran sublimes, pero que necesitaba algo más práctico. Su mirada se dirigió a la medicina. En su autobiografía escribiría una frase que podría parecer arrogante a cualquier estudiante de medicina contemporáneo, que pasa noches en vela sobre atlas de anatomía: la medicina no pertenece a las ciencias difíciles. Imagínense. Para él, un hombre que había escalado las cumbres de la metafísica abstracta, la estructura del cuerpo humano y los métodos de curación le parecían algo lógico, comprensible y sencillo. Empezó a leer tratados médicos, pero, como verdadero científico, entendía que la teoría sin la práctica está muerta. Comenzó a visitar enfermos, y no solo a visitarlos, los curaba gratuitamente. Para él, la recompensa era la experiencia: observaba, experimentaba, registraba. Fue en esta época, entre los 16 y los 17 años, cuando comenzó a descubrir nuevos métodos de tratamiento que no estaban descritos en los viejos libros. La fama del joven médico, cuyas manos obraban milagros, se extendió por las estrechas callejuelas de Bujará. Y aquí, el destino da un nuevo giro. El gobernante de Bujará, el emir Nuín Mansur, enfermó. Una terrible dolencia atenazaba su cuerpo, y los médicos de la corte, y los ancianos canosos con túnicas costosas, se mostraban impotentes. Habían probado todos los brebajes, todos los conjuros, pero el emir empeoraba. Alguien de su séquito recordó al joven prodigio. «Oh, soberano, hay en la ciudad un joven, hijo de Abdalla. Dicen que su arte de curar es como magia». Insina fue llamado al palacio. Imaginen su nerviosismo. Entra en los lujosos aposentos, donde huele a incienso y a miedo a la muerte. Examina al gobernante con calma, con seguridad, y prescribe un tratamiento. Y el milagro ocurre: el emir mejora. Agradecido, Nuín Mansur le preguntó al joven: ¿qué deseas? ¿Oro? ¿Poder? Insina respondió: «Oh, soberano, permíteme usar tu biblioteca, la biblioteca de los Amánidas». Era un legendario depósito de conocimiento, habitaciones repletas de arcones con libros. Los libros de cada ciencia se guardaban en una habitación separada. Allí estaban las obras de los antiguos griegos, traducidas al árabe, manuscritos raros que no existían en ningún otro lugar del mundo. Insina recordaba: entré en un edificio que tenía muchas habitaciones. En cada habitación había arcones con libros,
apilados uno encima del otro. Vi libros cuyos títulos eran desconocidos para mucha gente, que yo mismo no había visto ni antes ni después. Leí estos libros, asimilé todo lo útil que contenían, y conocí el grado de cada erudito en su ciencia. Pasó varios años en aquel paraíso. Hacia los 18, según sus propias palabras, había agotado todas las ciencias. Lo que seguía era la profundización y la reflexión, pero el fundamento estaba completamente asentado. Sin embargo, la felicidad no es eterna. Al cabo de un tiempo, la biblioteca ardió hasta los cimientos. Las lenguas viperinas, y un genio siempre tiene muchos envidiosos, susurraban que Insina la había incendiado él mismo, para que el conocimiento permaneciera solo en su poder, para que nadie más pudiera abrevar la sabiduría de aquellas fuentes. Por supuesto, era una vil calumnia, pero el incendio destruyó un tesoro invaluable, y esto se convirtió en el presagio del fin de su apacible existencia. Poco después murió el padre de Insina, Abdalá. Fue un golpe terrible, la familia perdió su pilar, pero las desgracias nunca vienen solas. El estado samánida, que parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse bajo los golpes de los invasores turcos, los karajánidas. En el año 999, Bujara cayó. La época de los gobernantes ilustrados, que patrocinaban las ciencias, llegó a su fin. Comenzó una era de caos, guerras e intolerancia religiosa. Insina tenía poco más de 20 años, él, el antiguo favorito del emir, conocido por sus ideas liberales, y es que nunca había sido un fanático religioso, prefiriendo la razón al dogma. Permanecer en Bujara era peligroso. Nuevo poder, nuevas reglas. El sultán Mahmud de Ghazni, un gobernante poderoso y cruel, que coleccionaba celebridades en su corte como si fueran trofeos, invitaba insistentemente a los eruditos a su palacio. Pero era una invitación a una jaula de oro. Insina no quería ser un juguete cortesano de un tirano que despreciaba la filosofía. Comenzó entonces un periodo que duraría el resto de su vida, un periodo de errancia. Abandonó su hogar natal. Desde ese momento, el camino se convirtió en su hogar. Viajó a Urgench, la capital de Joresm. Allí reinaba Jorezmshah Ali Mamun, famoso por su amor a las ciencias. En su corte se reunió una pléyade brillante de eruditos, entre los que se encontraba el gran al-Biruni. El encuentro de dos gigantes, Insina y Biruni, podría ser tema de una conferencia aparte. Discutían sobre física, sobre la estructura del mundo, sobre la naturaleza de la luz. Biruni era un experimentador riguroso, mientras que Insina era un teórico y filósofo sintético. Su correspondencia se ha conservado, y muestra la intensidad de las pasiones intelectuales de la época. En Urgench, Insina obtuvo un puesto y un salario. Parecía que la vida se estabilizaba, pero la larga mano del sultán Mahmud de Ghazni lo alcanzó también allí. El sultán exigió al Jorezmshah que le entregara a los hombres sabios. Insina y su amigo, el médico al-Masih, decidieron huir. En secreto, al amparo de la noche, se adentraron en el desierto de Karakun. Fue una travesía terrible. Imaginen un mar ilimitado de arena, un sol abrasador, la ausencia de agua.
Cuenta la leyenda que una tormenta lo sorprendió en el camino. Al-Masih, incapaz de soportar las penurias, murió de sed y agotamiento en los brazos de Insina. Nuestro héroe enterró a su amigo en la arena y continuó su camino en soledad. Sobrevivió de milagro. Exhausto, ennegrecido por el sol, llegó a Nishapur, y luego a Gorgan. En Gorgan, Jurjan, la suerte, por fin, le sonrió. Allí encontró un mecenas, amante de las ciencias, que le proporcionó vivienda y tranquilidad. Fue aquí, en Gorgan, alrededor del año 1012, donde Insina comenzó a escribir su obra maestra, el Canon de Medicina, Al-Kanun fi Tedib. Piensen por un momento en este libro. 5 volúmenes, 1.000.000 de palabras, una enciclopedia que abarcaba todo el conocimiento médico de la antigüedad, Galeno e Hipócrates. Lo reelaboraba a través del prisma de la práctica oriental y añadía los descubrimientos geniales del propio autor. Este libro se convertiría en la Biblia de la medicina para Oriente y Occidente durante los siguientes 600 años. En las universidades de Europa, en Montpellier, en Bolonia, en París, los estudiantes serían instruidos según la traducción latina del canon hasta el siglo XVII. Ningún libro de medicina en la historia de la humanidad ha gozado de una autoridad tan larga e indiscutible. En el canon describió la diferencia entre la viruela y el sarampión, que antes solían confundirse, la naturaleza de la tuberculosis como enfermedad contagiosa, la influencia del clima y del agua en la salud, el papel de la psicosomática. Describió la meningitis, la úlcera de estómago, la diabetes. Ofreció la descripción de cientos de medicamentos. Pero, sobre todo, sistematizó la medicina. Antes de él, la medicina era un conjunto de hechos inconexos, y él la convirtió en un sistema lógico, donde todo está interconectado, desde el temperamento de la persona hasta la presión de las estrellas y las propiedades de las hierbas. Pero volvamos a su vida en Gorgan. Además de escribir libros, continuaba curando y enseñando. Durante el día, era médico y visir. A veces tenía que ocupar cargos administrativos para sobrevivir. Por la noche, filósofo y escritor. Su capacidad de trabajo era fenomenal. Los estudiantes recordaban que podía escribir toda la noche, manteniendo sus fuerzas con vino y música. Sí, Insina no era una seta. Amaba la vida en todas sus manifestaciones. Creía que el espíritu debía ser fuerte, pero el cuerpo tampoco debía sufrir privaciones. El vino era para él una forma de liberar la tensión monstruosa de una mente que trabajaba al límite de las posibilidades humanas. Desde Gorgan, el camino llevaba a Raji, luego, a Hamadán. Allí, Insina se encontró en el epicentro de intrigas políticas. El gobernante de Hamadán, Shams al-Dobla, sufría de cólicos. Insina lo curó, como ya lo había hecho con otros gobernantes, y se convirtió en su médico personal y, poco después, en su visir. Imaginen al filósofo en el trono, gobernando un estado. El sueño de Platón, ¿no es así? Pero la realidad resultó ser despiadada. Insina intentó poner orden en los asuntos, combatir la corrupción en el ejército, reformar las finanzas. Naturalmente, esto desató la furia de la élite militar.
Los comandantes levantaron una revuelta. Rodearon la casa de Insina, la saquearon, arrestaron al filósofo y exigieron su ejecución. El emir Shams al-Dobla apenas logró salvarlo, solo destituyéndolo de su cargo. Insina se vio obligado a refugiarse en la casa de un amigo, donde continuó escribiendo el canon y la enciclopedia filosófica, el libro de la curación, Kitab al-Sifa. Noten el título, curación, pero no del cuerpo, sino del alma, de la ignorancia. Una obra monumental sobre lógica, física, matemáticas y metafísica. Pronto, la enfermedad del emir regresó. Los militares rebeldes se dieron cuenta de que sin el médico que tanto odiaban, el gobernante moriría. Insina fue llamado de nuevo al palacio. Lo restauraron en el cargo de visir. Y, una vez más, de día, asuntos de Estado, de noche, ciencia. El alumno de Insina, al-Juzjani, un fiel compañero que estuvo con él hasta el final y escribió su biografía, contaba, cada noche, los estudiantes se reunían en su casa. Uno leía física, otro leía el canon. Cuando terminábamos, aparecían cantantes, traían vino y comenzaba el festín. Pero el emir Shams al-Dobla murió. Su hijo llegó al poder, quien no favorecía al sabio. Insina se negó a servir al nuevo gobernante y entabló correspondencia secreta con el gobernante de Isfahán, Ala al-Dobla, con la esperanza de encontrar allí un mejor refugio. La correspondencia fue interceptada. Insina fue acusado de traición y arrojado a la fortaleza de Fardajan, a la prisión. Podría parecer el final, pero para un espíritu libre, las paredes no son un obstáculo. En cautiverio, Insina pasa 4 meses. ¿Y qué hace? Escribe. Escribe la historia mística Al-Jin Yaqdan, el viviente, hijo del despierto, una alegoría sobre el despertar de la razón humana. Escribe un tratado sobre los cólicos, ironía del destino, curarse de enfermedades en una celda húmeda. Además, escribe poesía. El famoso cuarteto, Rubai, que se le atribuye, dice así en traducción libre: desde el polvo negro hasta los cuerpos celestes, descifré el secreto de las palabras y los actos más sabios. Evité la traición, desaté todos los nudos, solo el nudo de la muerte no pude desatar. Finalmente, Ala al-Dobla, el gobernante de Isfahán, declaró la guerra a Hamadán, capturó la ciudad y liberó a Insina. Capítulo 6. Isfahán, el último refugio. Llega el último y más fructífero periodo de su vida, el de Isfahán. Ala al-Dobla recibió al científico con el mayor honor. En Isfahán, Insina encontró lo que había buscado toda su vida: paz, respeto, recursos para trabajar e interlocutores inteligentes en la figura del gobernante, y paz, ya que el gobernante era un hombre curioso. Todos los viernes organizaba debates científicos, donde Insina brillaba, aplastando a sus oponentes con la fuerza de su lógica. Allí completó el libro de la curación. Allí escribió el libro del conocimiento, Danesname, en persa, uno de los primeros libros filosóficos en farsi, creando terminología filosófica para su lengua materna. Se dedicó a la astronomía, construyó un nuevo observatorio. Criticó a Aristóteles, sí,
al mismo al que había venerado en su juventud, proponiendo su teoría del ímpetus, que anticipó la teoría de la inercia de Newton en la física. Parecía que este dorado ocaso duraría para siempre, pero Encina estaba envejeciendo. Los años pasados en prisión, el trabajo extenuante y, seamos honestos, los excesos en los placeres, minaron su salud de hierro. Comenzó a tener ataques de colitis. El que curaba a los reyes, no podía curarse a sí mismo. Intentó curarse solo, utilizando remedios fuertes, enemas con semillas de apio. Pero un día, por error o por la malicia de un sirviente que quería robar su dinero, tomó una dosis demasiado grande de opio, que formaba parte del medicamento. Esto debilitó sus fuerzas por completo. Durante la campaña militar de Ala al-Dobla contra Hamadán, Encina lo acompañó, incluso estando enfermo, pero empeoró mucho. Comprendió que el final estaba cerca. Abandonó todo tratamiento, diciendo, el gobernante que controla mi cuerpo no tiene fuerzas para seguir gobernándolo, y ahora es inútil curarlo. Liberó a sus esclavos, distribuyó sus bienes entre los pobres y esperó. En junio de 1037, a la edad de 57 años, el gran jeque abandonó este mundo. Murió en Hamadán, donde fue enterrado. Avicena, camino a la eternidad. Segunda parte. Capítulo 7. El canon de medicina, la Biblia médica de la humanidad. Damas y caballeros, si pudiéramos tomar todo el saber médico de la antigüedad y del inicio de la Edad Media, fundirlo en el crisol de una mente genial, purificarlo de la escoria de las supersticiones y moldearlo en una estructura perfecta, obtendríamos, el canon de medicina, Al-Canun fi Tib. Decir que es solo un libro sería quedarse corto, era un monumento, una ley. La misma palabra, canon, proviene del griego, canon, que significa regla, medida, modelo. Encina no eligió este nombre por casualidad, estaba creando un arquetipo. Imaginen 5 libros gigantescos unidos en uno solo. No son notas caóticas, como solía ser costumbre hasta entonces, sino una obra maestra arquitectónica de la lógica. Primer libro, Principios Generales. Aquí Encina se revela como un filósofo de la medicina. Plantea la cuestión, ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? Desarrolla la teoría de los humores, los fluidos de Hipócrates y Galeno, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El equilibrio de estos líquidos determina el temperamento de la persona, sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Pero Encina va más allá. Introduce el concepto de misaj, la constitución del organismo. Enseña al médico a no enfocarse en la enfermedad, sino en el enfermo, a curar no la enfermedad, sino al ser humano. Este principio, que hoy nos parece un estándar de oro, fue precisamente el quien lo pulió. Describe el pulso. Piensa en un momento, distinguía 60 tipos de pulso, pulso de gacela, ondulante, hormigueante y aserrado. Cada palpitar de la arteria le informaba sobre el estado de los órganos internos. Era un diagnóstico en la punta de los dedos, un nivel de sensibilidad que hemos perdido con la llegada de los aparatos. Segundo libro, Medicamentos simples, materia médica.
Abarca tanto la botánica como la farmacéutica. Se describen más de 800 remedios de origen vegetal, animal y mineral. Pero la genialidad no reside en la lista, sino en la metodología. Insina formula 7 reglas para la prueba de medicamentos. En esencia, inventa los ensayos clínicos 1000 años antes de la medicina basada en la evidencia moderna. Estas son algunas de sus reglas. Primero, el medicamento debe probarse en la enfermedad en su forma pura, sin complicaciones. Segundo, es necesario observar el tiempo de acción. Tercero, el medicamento debe probarse en personas, y no solo en animales, pues, como sabiamente observó, el organismo de un león o un caballo difiere del humano. En este libro describe las propiedades del alcanfor, el almizcle, el ruibarbo, el acónito. Habla de cómo recolectar hierbas, cómo secarlas para que no pierdan su poder. El tercer libro, Patología Particular, es la parte más extensa de la obra. Está estructurado según el principio, acapite ad calcem, de la cabeza a los pies, dolores de cabeza, migrañas, epilepsia, parálisis, enfermedades de los ojos, oídos, garganta, y así sucesivamente, hasta la gota en los dedos de los pies. Es aquí donde encontramos descripciones asombrosamente precisas. Por ejemplo, Insina fue el primero en distinguir la pleuresía, inflamación de la membrana pulmonar, de la inflamación de los propios pulmones, describió los síntomas de la meningitis. Describió el ictus, la apoplejía, como consecuencia de la obstrucción de vasos sanguíneos o la hemorragia. El cuarto libro, Enfermedades Generales, está dedicado a enfermedades que afectan al organismo en su totalidad, fiebres, envenenamientos, fracturas, luxaciones, obesidad y emaciación. La cirugía ocupa un lugar especial. Insina describe métodos para la reducción de la luxación de hombro, un método conocido hoy como el método de Hipócrates, aunque a menudo se atribuye a otros. Considera el tratamiento de fracturas, la extracción de cálculos de la vejiga, la traqueotomía, una incisión en la garganta para facilitar la respiración en caso de asfixia, y habla de la importancia de la limpieza de las heridas. En una época en que en Europa las heridas a menudo se trataban con estiércol o suciedad, provocando gangrena, Insina recomendaba lavarlas con vino, un antiséptico. Utilizaba opio y beleño para la anestesia, es decir, las operaciones complejas se realizaban con analgesia. El quinto libro, Medicamentos Compuestos, Antidotario, contiene recetas de mezclas complejas, teriaca, electuarios, jarabes, es la cúspide de la alquimia de la medicina de aquella época, el arte de mezclar componentes de tal manera que se potenciaran, y no se anularan, los efectos de cada uno. Europa recibió, el canon, en el siglo XII gracias a las traducciones de Gerardo de Cremona en Toledo, y Europa quedó atónita. El caos de la medicina medieval de repente adquirió orden. El canon se convirtió en el libro de texto principal, se comentaba, se veneraba, se memorizaba. Incluso cuando, en la época del Renacimiento, Paracelso, el rebelde de la medicina, quemó públicamente los libros de Galeno y Avicena en la plaza de la ciudad, gritando que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en esos libros, seguía utilizando la terminología de Insina. Era imposible escapar del legado del jeque.
Asterisco parte 6 de 10. Capítulo octavo, Psiquiatría y vacas, extrañamente unidas. Insina fue un pionero de la psicosomática, pues entendía que cuerpo y alma eran entidades inseparables, la ira hacía hervir la sangre, el miedo la helaba, la melancolía consumía el cuerpo. Una leyenda célebre ilustra su método. Cuentan que una vez le llevaron al sobrino de un gobernante, o según otras versiones, simplemente a un joven noble, que sufría de locura, se creía una vaca. Imaginen el trágico absurdo de la situación, el joven caminaba a cuatro patas, mugía y rechazaba la comida humana. Gritaba, «Sacrifíquenme. Soy una vaca gorda, de mí saldrá un excelente caldo». Se había consumido tanto que realmente se parecía a un esqueleto. Los médicos se rendían, pero Insina aceptó el desafío. Envió un sirviente al enfermo con un mensaje: «Alégrate, ha llegado el carnicero para sacrificarte». El joven se llenó de júbilo. Insina entró en la habitación con un gran cuchillo en la mano, interpretando el papel de un carnicero severo. «¿Dónde está esa vaca?», preguntó con voz grave. El joven mugió, arrastrándose hacia él. Insina ordenó atarle las patas, lo derribó al suelo, alzó el cuchillo y, de repente, se detuvo. Comenzó a palpar los costados y las costillas del joven con la mirada experta de un conocedor de ganado. Luego negó con la cabeza y dijo en voz alta: «No, esta vaca está demasiado flaca, solo tiene huesos, no hay carne en absoluto. No vale la pena sacrificar a un animal así, solo se desafila el cuchillo. Que la engorden, entonces volveré». El enfermo, al oír el veredicto del carnicero, accedió a comer, le daban alimento, y él comía con apetito, para ganar peso. A medida que sus fuerzas físicas regresaban, gracias a la nutrición adecuada y a los medicamentos mezclados en la comida, su razón se aclaraba. Insina lo curó, siguiendo su delirio en lugar de oponérsele. Este es un ejemplo brillante de psicoterapia. Otro caso fue la enfermedad del amor. Un joven se apagaba ante los ojos de todos, pero nadie podía encontrar la causa. Insina se sentó a su lado, le tomó la muñeca, palpó el pulso y comenzó a enumerar con calma los nombres de los barrios de la ciudad. El pulso era constante. De repente, al nombrar una calle, el pulso se alteró y se aceleró. Insina continuó, empezó a mencionar los nombres de las personas que vivían en esa calle. El pulso permaneció en silencio. Pero, de pronto, pronunció el nombre de una joven, y el corazón del muchacho latió como un pájaro enjaulado, su rostro enrojeció. El diagnóstico fue claro sin una sola palabra del paciente: amor no correspondido. Insina prescribió la mejor medicina, el matrimonio. Capítulo 9. El libro de la curación, la arquitectura del universo. Si el canon curaba el cuerpo, él quitaba al Sifa, el libro de la curación estaba destinado a curar el alma de la enfermedad de la ignorancia. Es el magnum opus del pensamiento filosófico de Insina. A pesar de su título, no es un tratado sobre medicina, sino una enciclopedia, lógica, física, matemáticas, metafísica. Aquí vemos a Insina como el más grande de los peripatéticos, seguidor de Aristóteles y del Islam.
pero no era un imitador ciego. Intentó reconciliar el racionalismo griego con el monoteísmo islámico, una tarea tectónica y peligrosa. La piedra angular de su filosofía es la doctrina del ser. Insina divide todo lo existente en tres categorías. Primero, el ser imposible, aquello que no puede existir, como un cuadrado redondo. Segundo, el ser posible. El ser contingente. Es aquello que puede existir y también puede no existir. Somos nosotros, esta mesa, el planeta Tierra, todo el universo. Nuestra existencia no es necesaria en sí misma. Tenemos una causa, padres, biología, el Big Bang. Si eliminamos la causa, desapareceremos. En tercer lugar, el ser necesario, necessary being, Vahibu el Wuhud. Es aquello cuya razón de ser está contenida en sí mismo. No puede no existir, es eterno, inmutable. Es la causa primera de todo. Insina dice, observen el mundo. Todo el mundo está compuesto por cadenas de causas y efectos, un hijo de su padre, la lluvia de una nube, las nubes de la evaporación. Pero esta cadena no puede extenderse hasta el infinito. Debe haber algo con lo que todo comenzó, algo que no necesita una causa. Eso es Dios. Esta prueba de la existencia de Dios, la prueba de los veraces, se considera una de las más elegantes de la historia de la filosofía. No se basa en milagros ni en textos sagrados, sino en la lógica pura y el análisis del concepto de existencia. Más tarde, muchos siglos después, Tomás de Aquino y otros escolásticos cristianos se apropiarán de esta distinción entre esencia, que es, y existencia, es, para su propio beneficio. Insina enseñó a Europa a pensar en estas categorías. Asterisco capítulo 10. El hombre suspendido. El misterio de la conciencia, en el mismo libro de la curación, en la sección An-Nafs, Insina nos propone un experimento mental que anticipa el cogito ergo sum de Descartes en 600 años. Se llama el hombre suspendido, trípico el hombre volador. Cierra los ojos e imagina, dice Insina, que un hombre es creado adulto instantáneamente en el vacío. No tiene memoria del pasado. Sus ojos están cerrados, no ve nada. Alrededor hay un silencio absoluto, no oye nada. Él flota en la ingravidez. Sus extremidades no se tocan entre sí ni al cuerpo. No siente ni calor, ni frío, ni tacto. Tiene completamente desconectados todos los órganos de los sentidos, no hay ninguna información del exterior. La pregunta es, ¿será este hombre consciente de su existencia? Insina responde firmemente, sí. Este hombre no sabe si tiene brazos, piernas, corazón o cerebro. Todo el mundo material no existe para él. Pero él sabe absolutamente una cosa, yo soy. Él es consciente de su yo, de su alma, independientemente del cuerpo. De esto, Insina deduce, el alma es inmaterial. No es una función del cuerpo. El alma es una sustancia que puede ser consciente de sí misma por sí sola. El cuerpo es solo un instrumento, una montura para el alma. Cuando el cuerpo muere, el instrumento se rompe, pero el jinete, el alma, permanece, conservando la autoconciencia.
Este argumento asombró a los filósofos. Afirmaba la primacía de la conciencia sobre la materia. En un mundo donde todo se explicaba a través de la mezcla de elementos, Insina destacó la pura autoconciencia. Capítulo 11. Física y geología, una mirada a través de los siglos. Estamos acostumbrados a pensar que la verdadera ciencia comenzó con Galileo y Newton. Pero echemos un vistazo a los tratados físicos de Insina. Teoría del Mail, el ímpetu. Aristóteles afirmaba que para que un objeto se moviera, por ejemplo, una piedra lanzada, el aire debía empujarlo constantemente. Esto parecía ridículo incluso en la antigüedad. Insina replicó, no, la mano que lanza transmite al objeto un cierto impulso, una inclinación, mail. Y el objeto vuela gracias a esta cualidad interna, hasta que la resistencia del medio y del aire agota esta reserva. Esto es casi la inercia newtoniana. Insina estaba a un paso de formular la primera ley de la mecánica. Velocidad de la luz. Se discutía si la luz se propaga instantáneamente o tiene una velocidad. Insina creía que la luz tiene una velocidad finita, pues la luz es el movimiento de algo, y todo movimiento requiere tiempo. Geología. En el Tratado sobre los Minerales reflexiona sobre el origen de las montañas. En el siglo XI, la gente creía que las montañas fueron creadas por Dios tal como son, en un único instante de creación. Insina escribe, las montañas se forman de dos maneras, ya sea por la elevación de la corteza terrestre durante los terremotos, o por la acción del agua, que abre nuevos caminos, erosionando las rocas blandas y dejándolas duras. Observó capas de rocas sedimentarias en las laderas de las montañas, vio fósiles de conchas marinas en lo alto de las montañas, e hizo una conclusión que calentaría el corazón de un geólogo moderno. Alguna vez estas tierras fueron el fondo marino. Él entendió que tales cambios requerían enormes, inimaginables lapsos de tiempo. Muchos siglos pasaron hasta que esto sucedió. Fue una visión del tiempo profundo, deep time, a la que la ciencia europea llegaría solo en los siglos XVIII y XIX. Capítulo 12. Alquimia. La voz de la razón contra la fiebre del oro. En la época de Insina, la alquimia era la reina de las ciencias. Los sultanes y los mercaderes gastaban fortunas financiando a charlatanes que prometían transformar el plomo en oro, la transmutación. Insina fue uno de los pocos que dijo un firme no. En el Tratado sobre la naturaleza de los minerales escribe, los alquimistas pueden hacer excelentes imitaciones. Pueden pintar el cobre para que parezca plata, o el plomo como oro. Pero la esencia del metal permanece inalterada. Afirmó que cada metal es una clase separada de sustancia, y no está en el poder del hombre cambiar su naturaleza. Con esto, se ganó no pocos enemigos entre los alquimistas, quienes lo acusaban de estrechez de miras, pero la historia demostró que, dentro de los límites de la química, hasta el descubrimiento de las reacciones nucleares y la gasolina, tenía toda la razón, separó la química de la mística y el fraude. Hemos hablado del médico, del lógico, del físico, pero el retrato estaría incompleto sin el poeta. Escribía versos en árabe y persa,
casi siempre cuartetos, rebosantes de melancolía filosófica y sabiduría cotidiana. Incluso utilizaba la poesía con fines pedagógicos, escribiendo la Urduza, un poema sobre medicina, para que a los estudiantes les fuera más fácil memorizar los nombres de las enfermedades y los medicamentos en rima. Pero al final de su vida, su pensamiento se elevó, más allá de la árida lógica. Escribe el tratado sobre los pájaros y el relato de Salamán y Absal, alegorías místicas donde el alma humana es como un pájaro atrapado en las redes del mundo material. Otros pájaros, almas libres, vienen y le sugieren cómo liberarse. El pájaro se escapa, pero parte de las ataduras permanece en sus patas. El analista se dirige al rey de los pájaros, a Dios, a través de 7 valles, a través de montañas de obstáculos. Esta imagen del viaje del alma hacia la fuente de la luz se convertirá en central para toda la literatura persa posterior, recordemos a Attar y Rumi. Avicena nos muestra que el verdadero conocimiento, gnosis e ifrán, se alcanza no solo con silogismos, sino también con una iluminación intuitiva. Lo llamaba sabiduría oriental, no geográficamente, sino simbólicamente, el oriente como lugar de donde emana la luz. Mientras el oriente lamentaba la partida de su mente más brillante, Europa comenzaba a despertar. España, la ciudad de Toledo, aquí, en la encrucijada de los mundos cristiano y musulmán, tenía lugar uno de los acontecimientos más importantes en la historia intelectual de la humanidad, el gran movimiento de traducción. El arzobispo Raimundo de Toledo creó una escuela de traductores cuyo objetivo era trasladar la sabiduría de los árabes al latín. Entre los traductores destacaba el italiano Gerardo de Cremona. Cuenta la leyenda que llegó a Toledo en busca del Almagesto de Ptolomeo, pero allí encontró un tesoro aún más valioso, se topó con las obras de Insina. Imaginen el choque cultural, la medicina europea de la época era una mezcla de oraciones, herboristería y conocimientos fragmentarios conservados en los monasterios, y de repente caía en sus manos el canon, 5 tomos absolutamente sistemáticos, estructurados, lógicos y exhaustivos. Era como si a un estudiante moderno le dieran un libro de texto de física cuántica del futuro. Fue en Toledo donde el nombre de Insina se transformó. Los traductores medievales a menudo latinizaron los nombres para que sonaran más familiares al oído del escolástico europeo. Inrust se convirtió en Averroes, Al-Farabi en Alfarabius, e Insina se transformó en el sonoro y orgulloso Avicena. Bajo este nombre comenzó su marcha triunfal por las universidades de Europa. En el siglo XIII, el canon, Liber Canonis, se convirtió en la base de la educación médica. Bolonia, Padua, París, Montpellier, en todas partes los estudiantes memorizaban a Avicena. Recibió el título de Princeps Medicorum, príncipe de los médicos. A Galeno lo llamaban emperador, pero Avicena era príncipe y gobernaba de forma muy real, aquí y ahora. La influencia fue total, hasta mediados del siglo XVII, es decir, durante más de 500 años, ningún médico podía obtener la licencia sin aprobar un examen sobre Avicena. Incluso cuando comenzó el Renacimiento, cuando Andreas Vesalio comenzó a diseccionar cadáveres y a encontrar errores en la anatomía de los antiguos, la autoridad de Avicena permaneció inquebrantable en la terapia. Sin embargo, hubo rebeliones,
y el episodio más llamativo ocurrió en 1527 en Basilea. El famoso Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Bono Eneim, conocido en el mundo como Paracelso, encendió una hoguera en la plaza de la ciudad en el día del solsticio de verano. Ante una multitud de estudiantes, arrojó al fuego el canon de Avicena, gritando, «Que todo se vaya por los aires con este humo». Fue un acto de ruptura radical con la tradición. Paracelso instaba a aprender de la naturaleza, no de los libros, pero la ironía del destino es que, incluso quemando los libros de Avicena, Paracelso utilizaba los términos químicos y las clasificaciones desarrolladas por el gran persa. El canon se convirtió en uno de los primeros libros impresos tras la invención de la imprenta de Gutenberg. Solo la Biblia se imprimió con más frecuencia en el período incunable, los primeros 50 años de la imprenta. El original árabe del canon fue publicado en Roma, en la imprenta de los Medici, en 1593, lo que demuestra la importancia de este texto no solo como manual médico, sino también como monumento cultural. Pero si en medicina Avicena era maestro, en filosofía se convirtió en provocador, sus traducciones desataron una tormenta en la teología católica. Los pensadores europeos se enfrentaron a su concepción del alma, la eternidad del mundo y el determinismo. Santo Tomás de Aquino, pilar del pensamiento católico, quedó profundamente impresionado por Insina. La famosa distinción entre esencia, esentia, y existencia, existentia, de la que hablamos en la segunda parte, Aquino la tomó de Avicena casi literalmente, esto se convirtió en el fundamento del tomismo. Sin embargo, hubo ideas que la Iglesia no pudo aceptar. Por ejemplo, la idea de que Dios conoce el mundo solo en términos generales, en universales, pero ignora cada detalle concreto, como la caída de una hoja específica de un árbol, pues sería indigno de su grandeza y violaría su inmutabilidad. Para el cristianismo, donde Dios observa cada movimiento del alma, esto era herejía. Igualmente peligrosa era la noción de que el mundo es eterno, aunque creado, una emanación perenne. En París, surgió el movimiento del averroísmo latino, cuyos partidarios intentaban sintetizar el cristianismo con las ideas de Avicena, a veces excediéndose en su celo. Esto llevó a las condenas eclesiásticas de 1210 y 1277, cuando ciertas tesis de Avicena fueron oficialmente proscritas. Pero la fruta prohibida es la más dulce. Se leía en secreto, se le citaba a escondidas. El grandioso Dante Alighieri, en la Divina Comedia, sitúa a Avicena en el limbo, el primer círculo del infierno, donde residen los virtuosos no cristianos, Homero, Platón, Sócrates, César. Y entre ellos, sentados aparte con porte majestuoso, Dante distingue tres figuras musulmanas, Saladino, Averroes, el comentador, y Avicena, el médico y filósofo. Para un europeo medieval, emplazar a un musulmán en un lugar tan honorable, exento de tormento, pero afligido por la ausencia de la luz divina, era una muestra del más profundo respeto. Dante reconocía, sin Avicena, el pensamiento europeo estaría incompleto. Capítulo 17. Batalla de Titanes en Oriente. El golpe de Al-Ghazali. Mientras Europa admiraba, en Oriente se desarrollaba una auténtica tragedia intelectual.
Pocas décadas después del fallecimiento de Avicena, apareció en escena Abu Hamid al-Ghazali, un teólogo y místico brillante. Él vislumbró en la filosofía de Avicena, la falsafa, una amenaza para la fe. Al-Ghazali escribió el libro La incoherencia de los filósofos, *Tafut al-Falasifa. En él, metódicamente, punto por punto, destrozaba las ideas de Avicena y Al-Farabi. Atacó 3 puntos cardinales. Primero, la eternidad del mundo. El mundo debe tener un inicio en el tiempo, como se afirma en el Corán. Segundo, el conocimiento de Dios solo sobre universales. Dios conoce cada detalle, hasta el más nimio. Tercero, la negación de la resurrección corporal. Avicena creía que la resurrección sería espiritual, y el paraíso y el infierno, estados del alma. El golpe de Al-Ghazali fue devastador. Declaró a los filósofos herejes en estos 3 asuntos, y la autoridad de Al-Ghazali era tan inmensa que el estudio de la filosofía, como metafísica, declinó en el Islam sunita. El racionalismo comenzó a ceder ante el dogmatismo y el misticismo. Más tarde, en el siglo XII, en Córdoba, Ibn Rushd, Averroes, intentaría defender a Avicena y Aristóteles, escribiendo el libro La incoherencia de la incoherencia, una réplica a Al-Ghazali. Pero ya era demasiado tarde. No obstante, en la parte oriental del mundo islámico, la filosofía de Avicena se transformó. Se refugió en la clandestinidad y floreció en Irán como la filosofía de la iluminación, el islamismo, de Surawardi, y más tarde en la escuela de Mulla Sadra. Allí, Avicena era venerado no tanto como un racionalista, sino como un gran místico que había abierto el camino a la luz interior. Así, el legado de Avicena se dividió. Occidente adoptó su racionalismo, su ciencia y su medicina, mientras que Oriente, especialmente el Irán chiita, asimiló su metafísica y su misticismo. Capítulo 18. La leyenda de la resurrección. 40 vasijas. La memoria popular no podía aceptar que un mago tan grandioso, y a los ojos del pueblo llano, ciencia y magia eran indistinguibles, simplemente muriera de un cólico. Nació una leyenda hermosa y trágica. Se dice que Avicena no quería morir, creía que la muerte era solo una enfermedad, susceptible de ser curada. Cerca del final de su vida, preparó 40 remedios. Llamó a su discípulo más leal y le dio instrucciones precisas: cuando yo muera, aplicarás estas medicinas una tras otra, día tras día, en una secuencia estricta. No te equivoques. El discípulo asintió. Avicena murió. El discípulo inició el proceso. Cuando aplicó las primeras 10 medicinas, el cuerpo comenzó a descomponerse. El discípulo se asustó, pero continuó. Con el 20º remedio, los procesos de putrefacción se detuvieron. Con el 30º, el cuerpo comenzó a restaurarse. La piel se tornó rosada, las arrugas se alisaron. El discípulo estaba atónito. Ante él yacía su maestro, joven y hermoso, como si durmiera. Con el 39º remedio, el pecho de Avicena comenzó a elevarse, apareció la respiración, el corazón latía débilmente. Quedaba el último, el 40º remedio, el elixir de la vida, que debía abrir los ojos y devolver el alma.
El discípulo sostenía en sus manos el último frasco, tan impactado por el milagro que presenciaba, tan sobrecogido por la magnitud del momento, o tal vez atemorizado por el regreso del estricto maestro, que sus manos temblaron. El frasco se resbaló y se estrelló contra el suelo de piedra. En ese mismo instante, el cuerpo de Avicena se ennegreció ante sus ojos, se desmoronó en cenizas y desapareció. La resurrección no se consumó. Esta es una leyenda, una metáfora. Nos dice que ni siquiera la mente más brillante puede vencer las leyes de la naturaleza, establecidas por Dios. Y también nos habla de la fragilidad del conocimiento. Basta un error, una vasija rota en la línea de sucesión, para que la sabiduría se pierda. Capítulo 19. La actualidad. ¿Por qué sigue siendo importante hoy? Vivimos en el siglo XXI. La medicina ha avanzado enormemente. Hemos descifrado el genoma, realizamos fecundaciones in vitro, trasplantamos corazones. ¿Para qué necesitamos a Avicena? Primero, por su enfoque holístico. La medicina moderna a menudo peca de una especialización excesiva. El cardiólogo trata el corazón, el gastroenterólogo, el estómago. Avicena nos recuerda que el organismo es un todo indivisible. No se puede tratar un órgano independientemente del alma, del estilo de vida, del clima, de la alimentación. Su doctrina del Misaj, de la Constitución, regresa hoy en forma de medicina personalizada. Segundo, por la ética del médico. Insina nos legó la imagen del médico ideal. No es simplemente un técnico del cuerpo, sino un filósofo, un amigo, un psicólogo. El médico debe poseer los ojos del halcón, las manos de la doncella, la sabiduría de la serpiente y el corazón del león, decía. Tercero, por la unidad de la ciencia y la fe. Para muchos hoy, la ciencia y la religión son enemigas. Avicena demostró que no es así. Fue un hombre profundamente creyente, pero su fe no le impedía, sino que le impulsaba a investigar el mundo. Para él, el conocimiento de la naturaleza era una forma de oración, una manera de comprender la grandeza del Creador. Cuarto, por la universalidad de la cultura. Avicena es un símbolo de que la ciencia no tiene nacionalidad. Escribió en árabe y persa, vivió en Asia Central, sus maestros fueron griegos y sus alumnos se convirtieron en europeos. Es un puente que une civilizaciones. En 1980, la UNESCO celebró el milenario del nacimiento de Avicena. El mundo entero le rindió homenaje. En Bujará, Dushanbe, Hamadán se alzan monumentos en su honor. Pero el mejor monumento no es el bronce ni la piedra. El mejor monumento es un término en medicina. Por ejemplo, Avicenia es un género de plantas de manglares. Es un cráter en la Luna, nombrado en su honor, y el asteroide 2755 Avicena. Y lo más importante es el hecho de que, incluso hoy, 1000 años después, pronunciamos su nombre con reverencia. Epílogo. Damas y caballeros, nuestra larga lección llega a su fin. Hemos recorrido un camino enorme. Hemos visto al niño que aprendió el Corán a los 10 años. Hemos visto al joven que no dormía por las noches, descifrando los misterios de Aristóteles.
Hemos visto al visir, gobernando un estado y escribiendo libros a lomos de su caballo. Hemos visto al vagabundo, huyendo a través del desierto. Hemos visto al sabio, que nos legó el canon. Avicena nos enseña que las posibilidades de la mente humana son ilimitadas, que la perseverancia derriba cualquier muro, que la luz del conocimiento, encendida por una persona, puede iluminar el camino de la humanidad durante milenios. Existe un antiguo proverbio oriental: los eruditos son herederos de los profetas. Si es así, Avicena recibió la herencia más rica y la multiplicó miles de veces. Que su vida sea para vosotros una inspiración. No temáis a los libros complejos. No temáis hacer preguntas que parezcan tontas. No temáis buscar la verdad, incluso si estáis solos contra el mundo entero. Pues, como escribió el propio Khayyam, cuanto menos levanta la mano la copa con el vino de la verdad, más dulce es cada sorbo. Gracias por vuestra atención. El nombre de Avicena, como un eco que resurge de las profundidades del tiempo, nos susurra la sabiduría ancestral sobre la inextricable danza entre cuerpo y espíritu, sobre la fuerza sanadora que reside en el conocimiento y sobre la búsqueda, siempre apasionada, de la verdad. Su existencia, brillante como un faro, ilumina el camino y nos muestra cómo la inteligencia humana, nutrida por la llama de la fe y una insaciable sed de aprender, es capaz de trascender fronteras y obrar prodigios. Mediten en su legado, la unión sagrada entre la ciencia y la religión, la universalidad que abraza toda cultura, el potencial ilimitado que reside en cada ser humano. Que estos principios sean vuestras guías, faros luminosos que os conduzcan a través del laberinto de la vida, iluminando el sendero hacia nuevos descubrimientos y logros sin precedentes. Recordad siempre que cada uno de nosotros, a imagen y semejanza de Avicena, posee la capacidad innata de comprender el mundo que nos rodea, de compartir la luz del conocimiento y de dejar una huella imborrable en las páginas de la historia. Que la epopeya de este sabio inmortal no sea simplemente una narración fascinante, sino una fuente inagotable de inspiración y un poderoso estímulo para vuestra propia superación personal. Concédanse un instante para reflexionar sobre lo escuchado, para sentir en lo más profundo de vuestro ser la resonancia de su pensamiento y para permitir que la sabiduría de Avicena se filtre en vuestra conciencia, recordándonos la grandeza intrínseca del espíritu humano. Y que el silencio de la noche, cual médico sabio y compasivo, cure las heridas y el cansancio del día, brindándoos un sueño profundo y reparador, repleto de sueños luminosos y renovadas energías para las hazañas venideras. Cerrad los ojos, liberad vuestras mentes de preocupaciones y permitid que vuestro intelecto descanse en paz, con la certeza de que el amanecer traerá consigo nuevas oportunidades para el aprendizaje y la autorrealización. Dormid plácidamente, y que la sombra protectora de la sabiduría de Avicena vele por